Nos acompaña esta mañana el señor Adolfo Castillo Mesa. Él es el nuevo jefe de la OMPE, a quien le agradecemos venir tan rápidamente, porque en realidad a usted lo confirman el 28 o 27. Ayer, Pero confirman el 27 el y juramento 27, ayer. no, juramento ayer y ya está montado pues en el caballo. Efectivamente. Adolfo Castillo Mesa, porque los medios estábamos diciendo, le estaban poniendo el Carlomagno, ¿no? Que Además, es el nombre usted usa completo. Adolfo Castillo Mesa, es el nuevo jefe de la OMPE. Bueno, cuénteme primero, señor Castillo, usted por supuesto, la OMPE es un organismo electoral, es la primera fila de la democracia en realidad, ¿no? O sea, de lo que es un sistema independiente de poderes, y es fundamental pues que así se mantenga. Usted es físico y matemático. Efectivamente. ¿Cómo se interesa por este puesto para empezar? Usted es físico y matemático y me ha llamado mucho la atención que haya estudiado además en Rusia. Cuéntenos brevemente de su carrera. Bien, en realidad yo efectivamente estudié física y matemáticas en la extinta Unión Soviética. Era innegable que era uno de los polos de desarrollo en esta área. Y lo demuestra el hecho que hasta el momento, inclusive con la crisis que tuvieron que sobrellevar, a pesar de que sea una especie de segundo lugar, sus aportes en cuanto a física y matemáticas son innegables. Marchó de joven usted allá. A los 18 años tuve la oportunidad de obtener la beca. Fue una experiencia muy interesante y me permitió estudiar lo que quería en ese momento. Siempre estuve entre matemática y física y fue una buena combinación. Hice física computacional, es decir, simulación de fenómenos utilizando las computadoras en esa época, no las mini, sino las mainframes, las computadoras grandes. Regreso al Perú, me integro a la Universidad Cayetano Heredia y coincido con el ingreso de la microcomputación, ya lo que conocemos ahora como las computadoras domésticas, a la enseñanza, y comienzo a desarrollar software para simulación, integrar el software de simulación a la educación, laboratorios virtuales en lugar de reales, eso abaratamiento de costos, permite llevar la tarea a casa, etcétera. El inicio en física, luego ya como parte de mi interacción con las ciencias de la vida, también comencé a hacer lo mismo para las ciencias biológicas y recientemente tuvimos una interesante cooperación con la Facultad de Medicina para implementar simuladores. Siempre en la Cayetano. Siempre en Cayetano. Y ha sido usted jefe de informática en realidad de la Cayetano ya más recientemente. Llegando a eso, en el año 2007 se me ofrece el puesto de director universitario de informática justamente por la manera como estaba derivando esa informática. Ahí es donde recibimos el encargo de desarrollar un sistema de votación remoto, porque tenemos un problema. Nuestros docentes, en su mayoría médicos, trabajan en hospitales y es muy difícil para ellos el día que hay elecciones abandonar la sede hospitalaria para ir a votar. Entonces siempre tenemos un problema de no alcanzar el mínimo necesario, convocar 2, 3 veces a la misma votación. Desarrollamos un sistema de votación remota atado a la identidad institucional a través de su correo y logramos revertir la tendencia. Hemos tenido ya todas las elecciones para asamblea, consejo de facultad, consejo universitario a tiempo. Ajustamos algo de las normativas para evitar la segunda o tercera convocatoria y más bien utilizamos una prórroga automática y hemos llegado a cubrir en algunos casos hasta 100% de participación. Su experiencia entonces nos dice por supuesto que su fuerte también va a estar en el tema de tecnologías al servicio del sistema electoral, que se supone pues lo hacen más confiable, lo hacen más seguro, y por supuesto hemos tenido hace poco la controversia del voto electrónico, ¿verdad? ¿Cuáles son sus prioridades por ese lado? Tiene razón en el sentido de que centramos nuestra propuesta en el uso de la tecnología para acelerar y transparentar procesos, no solamente en cuanto al voto electrónico. Uno de los puntos es, por ejemplo, pasar al registro biométrico de adherentes en lugar de las firmas, lo cual nos permitiría evitar problemas de la cantidad de planillones que hay que verificar en forma manual y que hace que finalmente sea una especie de final contra el tiempo cada vez que un partido se quiere inscribir, amén de, por supuesto, falsificaciones, errores que puedan haber. De esa manera tendríamos un registro de adherentes único en el sentido de que cada persona podría solamente registrar su huella una vez y los partidos tendrían adherentes limpios, lo cual también es una partida de nacimiento limpia, sin cuestionamientos. En cuanto al voto electrónico, efectivamente se introdujo en la última elección, no en la escala que se pensaba, pero aquí nuestra tarea es difundir el voto electrónico. Aquí hay una cierta resistencia también análoga a lo que ocurrió cuando comenzamos a usar las transacciones virtuales bancarias. Un poco que la resistencia no está no es un sistema y en varios países ha tenido utiliza una gestación más o menos larga, ¿no? Es largo justamente porque uno
Ya la solución está más o menos estable, lo que hemos visto desde el punto de vista de diseño. Tenemos de todas maneras que verificar la caja para ver que no haya código malicioso, etcétera, y que todos tengamos la tranquilidad que lo que estamos usando es lo que tiene que usarse. Me decía usted, el voto electrónico a veces cuesta implementarlo. Efectivamente. ¿Nuestros objetivos son masificarlo por completo o estamos hablando de una gradualidad? Evidentemente, como toda nueva tecnología, tiene que ser introducida gradualmente. Y hay dos factores. Uno es la difusión y dos, la costumbre de uso. En ese aspecto vamos a introducir el voto electrónico en todos aquellos procesos electorales en los cuales la OMPE brinde asistencia técnica. Estamos hablando de... partidos, elecciones internas. Los partidos son un objetivo. Estamos hablando de las elecciones, por ejemplo, que pueden ocurrir a niveles de organizaciones no políticas que solicitan apoyo de la OMPE. Hay un objetivo en el Bicentenario, es que todos los partidos tengan elecciones internas al 100% para el Bicentenario. Entonces aquí también el voto electrónico jugaría su rol. Pero repito, tenemos que empezar un poco desde abajo y con las generaciones nuevas, sin descartar, por supuesto. Y son formas de ensayo también de sistema. Que permiten ir validando el sistema. Recordemos que el voto electrónico, inclusive en este momento, en aquellos países donde se utiliza, siempre sigue siendo noticia. Recordemos el año 2000 con Al Gore. Exacto, claro. Ahora, bueno, voto electrónico es un tema, pero finalmente la tecnología es una herramienta para un fin. En el caso electoral, usted me está hablando de los partidos que hoy en día pasan y atraviesan pues cuestionamientos severísimos. Uno tiene que ver con el tema de democracia interna que usted señala y que una buena noticia o una buena meta, al menos que en el Bicentenario lleguemos pues a tener partidos realmente democráticos, porque lo que hay pues son elecciones con delegados, hay incluso es optativo en realidad en la práctica, ¿no? El soporte de la OMPE hasta ahora en sus elecciones internas, lo cual pues no debería ser así y ya vemos todas las consecuencias que esto trae. Pero por otro lado, el mayor cuestionamiento ahora tiene que ver con los fondos de campaña. Evidentemente el caso de Alejandro Toledo y más directamente, muy probablemente el de Ollanta Humala, ahora han puesto en evidencia esta situación en relación con Odebrecht. Los organismos electorales hace años que piden reformas y que hasta ahora pues no encuentran eco en el Congreso, sobre todo en estos dos aspectos de democracia interna y de manejo de plata. ¿Cuál es su objetivo en ese sentido? ¿Hacia dónde va a apuntar? ¿Cómo deberíamos sancionar a los partidos que no transparentan sus finanzas? ¿Cómo podemos llegar al punto que un expresidente de la República se conoce o se sospecha, o más que se sospecha, que ha recibido $3 millones de una empresa del extranjero para una campaña? No sabemos con qué motivos, y puede decir su abogado, aquí no pasa nada, aquí hay una sanción administrativa y apenas nos pueden cobrar una multa que en la práctica no nos van a poder cobrar. ¿Cuáles son las prioridades por ese lado para oxigenar, transparentar, limpiar la vida política del país? Como dijimos, lo primero era la partida de nacimiento de los partidos políticos, darles el apoyo para que puedan hacer limpios, sin cuestionamiento de sus firmas de inscripción. Lo segundo en este aspecto Recordamos, perdón, ahí paréntesis, el caso de Julio Guzmán, por ejemplo, ¿no? Ahorita nomás, ¿no? Lo segundo es pasar de un control de finanzas después de las elecciones a un control en tiempo real. ¿A qué nos referimos? Queremos implementar una plataforma de contabilidad prácticamente, por la cual los partidos puedan y deban declarar sus ingresos y egresos prácticamente en forma diaria. Eso nos permite, por ejemplo, detectar cualquier tipo de desbalance antes de que ocurra la elección. Creo que con esto ganamos todos, gana la ciudadanía en el sentido de tener acceso a la información y ganan los partidos cumpliendo con declarar, dando una imagen de transparencia. Ahora, ¿esto va a tener que ser trabajado en el Congreso porque esto tiene un nivel legislativo o no? En realidad, dentro de lo que hay, dice la OMPE, tiene entre sus funciones la fiscalización y el control de los fondos partidarios. Punto. Eso ya está. Punto. En otras palabras, el hecho que sea en tiempo real no estaría prohibido. Puede ser implementado. Ustedes tienen el mandato legal para implementarlo. Ahora, si hubiera que hacer algún ajuste, evidentemente, junto con el jurado de las elecciones, tenemos que presentar la iniciativa. Es muy interesante lo que me dice, porque cuando uno habla con representantes de los partidos, un poco la excusa que dan es, oigan, si un empresario quiere aportar, no va a querer, claro, hablamos de casos extremos como el de Odebrecht, pero en general, empresas que aportan, y eso es una práctica usual, no quieren aparecer asociadas o el partido no quiere que se asocie.
yo creo que hay una barrera fundamental que va a tener que ser sorteada, que es que los partidos se van a tener que acostumbrar a la transparencia y a que los electores puedan saber quiénes lo financian. Eso ocurre en otras partes del mundo y así se asume. Entonces, ese probablemente va a ser el primer desafío. Y esta coyuntura nos puede ayudar, ¿no? Es decir, la indignación ciudadana con lo que está pasando con las finanzas de los partidos podría ayudar, ¿cree usted, a impulsar una serie de reformas como esta? Es un buen momento, en el sentido de que si los partidos quieren meter su vigencia y una imagen de transparencia, van a tener que adoptar algunas prácticas que son prácticas de nivel mundial. Lo que estamos proponiendo en cuanto a uso de software de control no es nada nuevo. Hay softwares provistos, por ejemplo, en Estados Unidos, por lo cual los partidos que pueden usar, claro, ahí actúan como una especie de hombre en el medio que facilita la presentación de los reportes, pero donde se tiene que ingresar la información de quién fue el donante, cuánto donó, etcétera, y las empresas no tienen ningún problema en decir cuánto donaron. Entonces no veo la barrera, quizás hay una barrera psicológica en el sentido de no quiero aparecer. Es cierta barrera psicológica cultural que va a tener, insisto yo, que ser, porque todas las elecciones tenemos problemas de aportantes fantasmas, todos exactamente con la misma cantidad que luego dicen que no han aportado, ¿no? Y luego, el tema de bancarización, he visto también que usted ha declarado... He recogido esa iniciativa. ¿No? En términos de la necesidad de bancarizar los aportes. Volvemos al caso de Ollantumala. Él declara 21 millones de soles en la campaña, declara, digo, ¿no? Porque si es que lo de Odebrecht entró a su campaña, si es que entró efectivamente, y no estamos hablando de otro delito de lavado de activos o lo que fuera, lo que entró es casi 10 millones de soles. Estamos hablando de la mitad prácticamente de esos 21 millones de soles. Pero de esos 21 millones de soles, 11 millones no fueron bancarizados. ¿Eso también debería estar completamente proscrito, fuera de la ley? La bancarización nos ha ido bastante en el país, inclusive a nivel doméstico. Ahora creo que todos hacemos nuestras operaciones en línea y tenemos un registro de nuestros gastos, etcétera, nos ayuda en la declaración de impuestos y nos permite presentarnos limpios ante la SUNAT a fin de año. Creo que es una práctica que debe impulsarse y evidentemente si hubiera algún tipo de ingreso anómalo no podemos controlar qué pasa en los maletines definitivamente. Sí puede ser detectado a tiempo. Si en algún momento, por ejemplo, en plena campaña se detecta que hay un egreso mayor que el nivel de ingresos, la pregunta es de dónde salió esa diferencia. Y en ese momento, mediante los mecanismos legales que se puedan establecer, se podrá convocar a participar. Bueno, esclarezcan qué pasó acá. ¿Tienen pendiente algo? ¿No han declarado? ¿Qué pasó? En todas partes se cuecen habas. Sarkozy en Francia acaba de estar enfrentando un juicio por este asunto de no gastar mucho más de lo declarado y evidentemente vemos que eso puede ser detectado. El tema de la UIF es algo a lo cual se han resistido, la Unidad de Inteligencia Financiera también se han resistido en el Congreso porque dicen que la UIF puede ser utilizada de manera política. Entonces el hecho de que la UIF acceda pues a las cuentas y a la información de los partidos, a mí me parece un argumento bastante ocioso a estas alturas del partido, pero entiendo que por lo que usted me describe, ni siquiera se necesitaría en el manejo diario del control de las finanzas la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera. En realidad... ¿Ustedes podrían controlarlo día a día sin mayor...? Lo podría controlar inclusive la ciudadanía accediendo vía web a los reportes en línea. Por otro lado, al tener la información de quiénes son los donantes, quiénes son los proveedores de los servicios al momento de declarar egresos, también puedes hacerse cruces con SUNAT sin necesidad de ir hasta la UIF. Para terminar, señor Castillo, tengo que hacerle esta pregunta. Hay especialistas, incluso un predecesor suyo como Fernando Tuesta, ha dicho que usted no le fue tan bien en el examen escrito, que no se han transparentado los resultados. Resúmanos, por favor, cómo fue el proceso y cómo llega usted a ser elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Recuerde, primero que ha sido una suerte maratón. Efectivamente, cada etapa tenía un resultado parcial y finalmente los puntajes hablan de los criterios que ha utilizado el Consejo. No creo que haya habido aquí algún tipo de direccionamiento, sencillamente en el momento que se dieron las circunstancias, probablemente mis propuestas hayan tenido mejor acogida, que son propuestas tecnológicas. Muy bien, Adolfo Castillo Mesa, nuevo jefe de la OMPE, le deseamos suerte en su gestión, como toca y como le toca, pues, como lo merece el país. Elecciones municipales del 12 de marzo, revocatoria de alcaldes el 11 de junio, y por supuesto ya las municipales y regionales generales ya el próximo año son los primeros retos que usted va a enfrentar. Gracias por estar con nosotros esta mañana, son las 8:11, vamos a una pausa, regresamos de inmediato.